pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor nuestro Dios, el Dios de la historia, que en Cristo le da sentido profundo a cada instante de la existencia, esté con todos ustedes. Hermanos, estamos nosotros en la liturgia de nuestra iglesia, pues terminando un ciclo litúrgico. Ahora sí que el buen fin del ciclo litúrgico, porque celebramos en todo el año la presencia de Dios, el misterio de Cristo, que con su luz pascual ilumina la existencia de todos nosotros. Y nuestra Iglesia Católica organiza el tiempo a través de ciclos o años litúrgicos en los que vamos siendo acompañados por la palabra de Dios para celebrar los diferentes misterios de la vida cristiana, de la que nosotros somos partícipes por el bautismo y nuestra actividad de bautizados dentro de la Iglesia y el mundo. Vamos cerrando un año litúrgico. Si Dios nos permite, lo cerramos el próximo domingo con la fiesta de Cristo Rey. Y este domingo nos anima el Señor a través de la liturgia a vivir con intensidad la existencia cristiana. Todo es pasajero, nada es eterno, solo Dios. Y los cristianos estamos comprometidos a hacer de cada momento de nuestra vida presencia pascual, presencia de vida, de responsabilidad, de trabajar para construir el reino de Dios. Que nos anime pues esta liturgia para vivir intensamente nuestra vida, para saber que al final de la meta está el Señor, y que el Señor nos anima en el caminar para vivir con alegría y responsabilidad nuestra dignidad de hijos de Dios. Dispongámonos pues a esta santa celebración, reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón por aquello que no hemos hecho bien o lo que intencionalmente hemos hecho mal. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. ¿Todos? Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. ¿Lo decimos todos? Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, piedad.
Cristo, ten piedad. Piedad, Cristo, piedad. Piedad, Cristo, piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu santificador. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Presentemos, hermanos, nuestra oración a nuestro Padre Dios de forma personal y después de que cada quien presente su alabanza, su gratitud, su petición, hacemos una sola oración con toda nuestra iglesia. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Primera lectura. El profeta Malaquías nos recuerda que hay que estar preparados para el día del Señor. Para quien es justo, ese día estará lleno de luz, pues recibirá la salvación. En la segunda lectura, San Pablo orienta a quienes creen que la segunda venida de Cristo está a la puerta. Los exhorta a seguir su ejemplo, a trabajar y a mantenerse en la simplicidad de la vida. Escuchemos. Del libro del profeta Malaquías. Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que, cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme, para no serles gravoso.
y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez: el que no quiera trabajar, que no coma. Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes sin hacer nada y además entrometiéndose en todo. Les suplicamos a esos tales y les ordenamos de parte del Señor Jesús que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. Palabra de Dios. Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por mi causa. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes,
conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 Nos sentamos un momento. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Y es el ánimo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo a nosotros, sus discípulos, que nos da fortaleza y ánimo para emprender la vida, tomados de la mano de Él, camino, verdad y vida, en la construcción de la presencia de Dios entre nosotros, en la construcción del reino de Dios. No son las grandezas de las manos humanas, que son grandes y hay que reconocerlas. No son las obras materiales que podemos realizar, hermanos, o los logros temporales, que es importante tener. Lo que le da sentido a la vida es la experiencia de Dios y el crecimiento integral de la persona en el tiempo para la eternidad. Nosotros cristianos creemos en la vida eterna. Nosotros cristianos profesamos que el Hijo de Dios, hecho ser humano como nosotros, Jesucristo, vino a darnos vida y vida plena. Por eso, hermanos, vivimos en el tiempo, pero no somos del tiempo. Tenemos cosas materiales y las construimos y las transformamos, pero eso no es todo lo que nosotros podemos alcanzar. Tenemos muchos logros humanos y metas humanas y muchos aspectos de nuestra vida que alcanzamos, pero no lo es todo. Lo que le da el sentido profundo a la vida, pues, hermanos, es sabernos que somos parte de Dios en el tiempo para la eternidad. Entonces, mientras estamos en el tiempo, pues tenemos que ser responsables de lo que nos toca construir en el tiempo. Tu trabajo, tus actividades, hacer tu familia, ponerle entusiasmo al estudio, aquella actividad en la que te sientes alcanzado a realizar o la que puedes realizar, porque a veces quisiéramos hacer muchas cosas, pero acabamos haciendo lo que podemos, pues vívelo con alegría. Lo que llamamos la vocación, a veces tu trabajo artesanal, a veces el taller, a veces la oficina, a veces la vida profesional, hazlo bien. Ciertamente que esperamos la vida eterna, pero San Pablo, en esa carta a los tesalonicenses, que les está precisamente insistiendo, digamos, como tema central la segunda venida del Señor, les dice: los cristianos estamos en el tiempo, pero no estamos de ociosos en el tiempo. Creemos en la vida eterna, pero construimos la vida temporal con alegría. Transformamos la realidad para tener un mejor ambiente de desarrollo personal, fraternal, ecológico, ambiental. Quienes siguen las noticias habrán visto por ahí algunas malas interpretaciones o comentarios que se hacen sobre el sínodo de la Amazonia.
donde el Papa y todos los que participaron en ese sínodo nos ayudan a toda la Iglesia a descubrir la grandeza de la creación, que no la podemos nosotros, hermanos, abandonar por la irresponsabilidad y por la ambición de unos pocos. La responsabilidad no solamente de esa zona geográfica, sino la responsabilidad de los cristianos de la construcción y el cuidado del medio ambiente, más allá de políticas de grupo. Los cristianos estamos llamados a cuidar esta casa común, que es un regalo de Dios. Entonces, todo esto es lo que implica la responsabilidad cristiana, nuestro trabajo, pues, en que nosotros desarrollemos nuestras capacidades, nuestras cualidades, aquello para lo que nosotros servimos, sabiendo que estamos en el tiempo, cuidando el ambiente que Dios nos ha dado, porque sabemos que todo esto nos prepara para la eternidad. Pero les decía que San Pablo insiste en la comunidad de Tesalónica y también a nosotros cristianos de hoy, a que nosotros vivamos y desarrollemos la capacidad de construir, la capacidad de desarrollar las capacidades que tú tienes en tu cuerpo, tus cualidades. El trabajo humano, hermanos, no es solamente un castigo de Dios, como se puede ver en el libro del Génesis, cuando después del pecado Dios le dice a Adán que ganará el pan con el sudor de su frente, sino que el trabajo, además y sobre todo, es la posibilidad de desarrollar las capacidades de la persona, de desarrollar su inteligencia y su físico en la construcción de todo lo bueno y noble que nos permita la dignificación, la valoración de la persona en su desarrollo y en la construcción del bien común. El trabajo, entonces, hermanos, ennoblece al hombre. Nuestro Señor Jesucristo trabajó, construyó, fue responsable de las actividades que le tocaban hacer. Y por eso San Pablo les recuerda a los tesalonicenses, pues que no estén de ociosos, que busquemos actividad, que no esperes que te regalen las cosas pasivamente, que el cristiano no sea objeto, sino que sea sujeto de capacidades, es decir, quien pueda desarrollar aquello que puede desarrollar. Que no estés a expensas de lo que te van a dar, que no te dejes utilizar como si fueras una cosa para fines de cualquier tipo que sean. Y sobre todo, que si esperamos una vida nueva y esperamos el mundo nuevo, que seamos responsables en la actividad que nos toca. Y todavía dice San Pablo, eso se los vengo a decir, dice San Pablo, porque sé que algunos de ustedes viven como holgazanes, sin hacer nada, y además entrometiéndose en todo, chismosos diríamos en México, ¿verdad? Adelante nos había dicho, si San Pablo nos dice, necesitamos pues desarrollar, hacer algo, que no esperes que te regalen todo, esto no te dignifica, y que no sea pretexto para sacar ventajas de ninguna índole, ni sociales, ni ventajas políticas, ni ventajas de grupo, no. San Pablo es tajante aquí y dice, el que no quiera trabajar, que no coma. Entonces, hermanos, todo esto implica por parte de los cristianos el ánimo para desarrollar, para crear, para ser útil. Esto implica, hermanos, por parte de nosotros de hacer algo bueno por los demás. Y desde luego que el trabajo no se refiere en este momento el texto de Pablo solamente a lo que se refiere al trabajo físico, sino todas las cosas que podemos hacer nosotros
por el bien de los demás. ¿Cuánto bien podemos hacer en la casa, en las actividades propias del hogar, en las actividades propias a veces del grupo parroquial? ¿Cuántas cosas buenas, hermanos, podemos hacer nosotros en diferentes tipos de apostolado o de grupos sociales, de organizaciones civiles que buscan hacer el bien y construir cosas positivas para los demás? Todo lo que nos permita construir y desarrollar y mejorar en este ambiente temporal nos anima, hermanos, para alcanzar la meta del cielo. Porque, repito, en el tiempo nosotros nos preparamos para la eternidad. Pero nuestro paso por el tiempo no es para estar ociosos, sino para construir, para hacer el bien, para hacer mejores familias, para hacer mejores grupos, mejores relaciones humanas, sabiendo que todo es temporal, que todo pasa, pero que muchas cosas buenas podemos hacer si vivimos y activamos nuestra persona en la actividad del trabajo. El pasaje del Evangelio precisamente nos anima a esto, que nosotros, hermanos, podamos perseverar en el mensaje cristiano hasta el fin, que nosotros no quitemos el dedo del renglón en mirar nuestra meta, que es la vida eterna, que nosotros cristianos nos sigamos animando a que el encuentro con Dios sea precisamente la meta definitiva. Hemos escuchado en el pasaje de San Lucas, en el Evangelio, cómo esta frase que pone al final del Evangelio de hoy, si se mantienen firmes conseguirán la vida, precisamente el Señor la dice en torno a la grandeza del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, sobre todo el que se da en el siglo I de nuestra era, el que contempla a Jesús y los apóstoles, pues era un templo magnífico, sin duda más hermoso que materialmente que nuestra iglesia catedral, que es muy bonita. Era un templo magnífico, adornado, no se imagina. Podemos mirarlas, todas las ahora con tantas posibilidades que hay en los medios de las redes sociales, podemos mirar alguna imagen de lo que fue el templo de Jerusalén. Y el Señor Jesús pues les dice, miren, con todo y esta grandeza, este templo va a ser destruido. No lo podían imaginar, porque el templo de Jerusalén era el lugar más importante del pueblo, era el lugar del encuentro con Dios. Al mismo Señor Jesús, recién nacido, lo presentaron María y José en el templo, ¿recuerdan? Nuestro Señor participaba de la vida del templo, ¿recuerdan ese pasaje cuando en la caravana se perdió? Es decir, el templo era un lugar fundamental del encuentro del pueblo con Dios. Y el Señor Jesús dice, ¿qué creen? Pues todo esto va a pasar. Es decir, debemos de poner nuestra mirada en lo eterno, en lo permanente, en lo grandioso, de lo que le da sentido a la existencia. Y no es la obra material del templo, sino lo que le va a dar sentido a la vida del cristiano será no perder la perspectiva de la relación con Dios y la meta futura que nos espera. Y por eso nos anima a los discípulos. Vamos a construir relaciones con Dios a partir de la vida, a partir del Evangelio, a partir del amor. Todo esto va a pasar. Y los discípulos, hermanos, son los primeros que le preguntan, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál va a ser la señal? Pues para estar listos, ¿no? Señor, dinos cuándo, así, y danos señales, pues. Y fíjense qué interesante que nuestro Señor no les responde sobre el tiempo. ¿Se fijan en ese detalle? Aunque ahora no faltan algunos grupos religiosos, algunas sectas que hasta te dan la fecha, ¿no? ¿Se acuerdan que allá por el 2000 se iba a acabar el mundo?
No, y de repente nos faltan también algunos grupitos raros, también grupos católicos que te andan diciendo que prendas no sé cuántas velas para tal día, porque ¿qué va a pasar? ¿No les han dicho esa? ¿Cuándo? Pues todos vivimos en la zozobra del cuándo, ¿no? No, señor, pues mire, dice el doctor, pues ya prepárese, porque pues ya con esta enfermedad que le pegó, le queda tanto tiempo. Y hemos escuchado más de una vez a una persona que dice, me habían dicho que me daban 3 o 4 meses, ya llevo 6 años y mírenme aquí, como el gato Rayovac, ¿verdad? ¿Cuál era? El Everdeer, igual, como si nada. Es decir, hermanos, hay cosas que uno, bueno, a veces los médicos latinan y latinan bien, ¿verdad? También hay que decirlo. Pero me refiero que los cuándos siempre nos preocupan. Y también cuando Jesús da esta sentencia de que todo será destruido, entonces le preguntan, Señor, ¿cuándo? Y el Señor no responde. ¿Saben por qué? Entre otras cosas, porque nosotros no podemos estar atados a los límites. Lo que hace emocionante la vida, lo que hace emocionante la vida cristiana es no estar esperando cuándo se va a acabar, sino cómo vivir hoy el Evangelio. Lo que hace apasionante la vida es que no sabemos cuánto tiempo tenemos para vivir, para disfrutar, para ser felices, para hacer el bien. Entonces tenemos que vivir cada instante como si fuera el único y el último, con alegría, con amor, con entrega, en la relación con Dios, con los hermanos. Esto es lo que hace apasionante la vida, y mayormente la vida cristiana. Todo va a ser de paso, algunos moriremos antes del fin del mundo, sin duda, hermanos, pero ¿qué es lo que hace apasionante la vida en Cristo? Vivirla en plenitud. Vivir el Evangelio de hoy, vivir tu entrega familiar hoy, tu amor, tu diálogo con tu esposo, con tu esposa, en la educación de tus hijos, los valores del amor, la honradez, la justicia, la paz, como si hoy el Señor nos fuera a venir y nos pidiera cuentas de lo que hacemos. Eso es lo que hace apasionante la vida. No, Jesús no respondió el cuándo. Y sobre las señales, pues dio muchas, que no son para espantarnos, que si las guerras, que si las hambres, que si se levanta un pueblo contra otro. Esa es una expresión oriental para decir que las cosas son pasajeras. Y también nos advierte algo muy interesante: cuídense que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías. ¿No se les hace familiar esa expresión por acá recientemente? Yo soy el Mesías, yo resuelvo. Hermanos, nuestro Señor dice claramente que nadie los engañe. A veces son las sectas, a veces son personas. Hermanos, hay que tener cuidado de que las señales no nos confundan. Hay que tener mucho cuidado de entender el plan y el proceso de Dios. El Señor nos invita a que viviendo con pasión el Evangelio, que viviendo con alegría nuestra vida en Cristo, en tu trabajo, como decía al inicio de la reflexión, desarrollando tus estudios si todavía eres estudiante, o tu capacidad profesional o artesanal, que tú lo vivas con alegría, con pasión, sabiendo que el Señor en cualquier momento puede venir. Y sobre las señales, no esperemos ver grandes cosas. La señal ya está en Cristo, muerto y resucitado por nosotros, y que entonces cuidado de no dejarnos engañar por quien quiera solucionarte la vida de una manera fácil, o que te quiera engañar con algún tipo de idea religiosa, de algún grupo sectario, porque el Señor no quiere que nos acerquemos a Él por miedo. Porque a veces pareciera que muchos grupos religiosos sectarios, o a veces también puede ser que entre nosotros, para animar a alguien que se acerque a Dios, le espantemos con el fin y el castigo de Dios. Y no, hermanos,
El encuentro con Dios es el encuentro del amor, de la responsabilidad, de la alegría de darle sentido a la existencia. No por miedo, no por temor, sino por saber y tener la alegría de vivir. Entonces dice el Señor, vivir con alegría la vida, vivir con pasión cada momento, vivir el Evangelio, vivir trabajando haciendo el bien, vivir construyendo tu familia en valores humanos y cristianos. Queremos que acabe la violencia, educa en la paz a tus hijos. Queremos una sociedad más justa y fraterna, enséñales a tus hijos la verdad, camina con ellos en la verdad. Queremos una sociedad en la que nos respetemos, respétate en familia. Todos esos elementos, hermanos, van construyendo una manera de ser. Y eso, por eso el Señor nos dice, tengan cuidado pues que nadie los engañe. Pero muchas veces por vivir los valores cristianos, puede ser que alguien esté en contra de ustedes. Dice, los perseguirán, los llevarán ante tribunales y a la cárcel, los harán compadecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con todo eso darán testimonio de mí. ¿Qué quiere decir esta expresión? Vivir la vida cristiana siempre, hermanos, es una manera diferente al modo fácil del mundo. Quizá nunca nos lleven ante los tribunales o ante los reyes textualmente, pero muchas veces nosotros somos, por vivir los valores cristianos, descalificados en grupos, entre amigos, entre vecinos, a veces entre familiares. Míralo, qué exagerado, míralo, muy cumplidor de los mandamientos. Ándale, si todo el mundo hace esto, ¿tú por qué no lo vas a hacer? Ay, ¿para qué estás tan exigente con tus hijos en estas cosas? Mira, esas son cosas pasajeras. Míralo, muy derechito y muy mochito para la misa dominical. Oye, ¿y por qué rezas antes de comer? ¿De dónde te bajó la comida? ¿A poco te la bajaron los ángeles? Y expresiones de esas que luego escuchamos, porque uno se encomienda a Dios, porque uno da gracias a Dios antes de la comida, porque no faltas a tu misa, porque vas al grupo determinado a reflexionar, o porque das el apostolado del catecismo, o porque ayudas con las despensas, no sé. A veces, hermanos, vivir la honestidad en ciertos centros de trabajo, vivir la honestidad y el respeto en ciertas situaciones de barrio, provocan cierta persecución. Por eso les digo, más que estarnos espantando, el Señor Jesús no nos quiere espantar sobre este tema, sobre el cuándo ni las señales. Lo que el Señor nos anima es a vivir con alegría cada momento de la vida. Vivir los valores cristianos sabiendo que no siempre van a estar de acuerdo mucha gente cercana o que se relaciona con nosotros. Pero eso es precisamente lo que nos toca hacer entre el tiempo que nos toca vivir y la segunda venida del Señor, que para nuestra paz y tranquilidad, pero también para nuestro gozo y alegría y pasión, del cual nadie sabe ni el día ni la hora. ¿A poco no es apasionante la vida cristiana? Por eso, hermanos, ánimo. Pedirle al Señor que nos conceda la alegría, como dice Jesús al final del Evangelio de hoy, a mantenerse firmes en la fe para conseguir la vida. Que así sea. Con alegría profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, a nuestro Padre bueno que escuche nuestra súplica y digamos confiadamente: te rogamos, Señor. Para que el Señor, el único que puede inspirar y llevar a término los buenos propósitos, multiplique el número de fieles que, abandonando todas las cosas, se consagren exclusivamente a Él, a la vida religiosa. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestra Iglesia diocesana, para que disponga de los recursos materiales necesarios para llevar a cabo su actividad y mantener sus obras apostólicas. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los jefes de las naciones, que Dios les conceda buscar la voluntad divina, temer a Dios en el cumplimiento de su misión y acertar en sus decisiones. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios, que ha creado los alimentos para los seres vivos, mire con misericordia a las criaturas que en distintos lugares pasan hambre y les conceda el alimento necesario. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que nos ha dado el mandamiento nuevo del amor, nos dé fuerza para amar a nuestros enemigos y para cumplir su precepto de devolver el bien. Oremos. Te rogamos, Señor. Que el Señor nos conceda, hermanos, en medio de tantas dificultades, en tantas situaciones de límite, no perder la esperanza de su retorno glorioso. Que el Señor nos conceda a los católicos vivir con alegría el Evangelio, esperando su venida, de la cual nadie sabe ni el día ni la hora. Oremos al Señor. Padre bueno, principio y fin de todas las cosas, que quieres reunir a toda la humanidad para formar un templo vivo en Cristo el Señor, escucha nuestras oraciones y concédenos vivir con alegría y esperanza para generar nuevas situaciones más fraternas, más humanas, para que con esto, a tu llegada, podamos participar contigo en la gloria del cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos sentamos. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Porque solo tú eres grande, Señor. Queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor,
Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Padre bueno, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre bueno, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo, día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de la palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unida a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, con esta meta tan hermosa de participar plenamente de Dios en el cielo, hermanos, pidamos que nos conceda la alegría de hacer cada día vida el Evangelio, en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en las parroquias. Es decir, pidamos al Señor que nos conceda la alegría de vivir como hijos de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos en su cruz, compartan fraternalmente la paz. Cordero de Dios.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios. Pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Por el desierto el pueblo va cantando su dolor. En la noche brillará tu luz, nos guía a la verdad. No podemos caminar
Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos dan unos avisos, nos sentamos. Bien, algunos avisos. Los días del 5 al 7 de noviembre se tuvieron en la casa de la iglesia, en nuestra asamblea eclesial. En ella se evaluaron la prioridad pastoral 2019 sobre el querigma y la catequesis. Entonces, recuerden que estamos en el trabajo de un plan diocesano de pastoral, que es el que nos ayuda a tener una ruta en el trabajo de evangelización, y en esta asamblea donde estuvieron presentes laicos y sacerdotes, bueno, se vio esta prioridad sobre todo de la catequesis que vamos a iniciar, y sobre esto vamos a ir haciendo algunas propuestas para las parroquias de nuestra diócesis. El tercer plan diocesano de pastoral, como decía, es un documento que contiene esa mirada de la realidad socioeclesial de toda la diócesis de Orizaba. Un marco doctrinal que son las ideas que nos mueven y que están contenidas en la Biblia, ¿verdad?, y en la tradición de la Iglesia, y con ambas iluminamos la realidad que hay en nuestras comunidades, y con ello desde la palabra de Dios emprendemos acciones en la Iglesia. Se convoca desde ahora a todos los grupos parroquiales para la reunión del 2 de diciembre de 5 a 8 de la tarde en el Centro Pastoral Rafael Guizar Valencia. Dentro de 8 días estaremos celebrando la solemnidad de Cristo Rey, y de catedral se atiende la capilla de Cristo Rey, y también van a haber algunas celebraciones. En esta capilla el próximo jueves tendremos hora santa a las 7 de la noche. El día viernes habrá una catequesis sobre qué es el reinado de Cristo, también a las 7 de la noche, y el sábado habrá vísperas solemnes a la misma hora. Y el día domingo tendremos las mañanitas a las 7 de la mañana. A las 11 se hará un recorrido con la imagen de Cristo Rey alrededor de las calles de la capilla. A las 12 se hará la misa dominical, y a las 6 de la tarde será la misa patronal presidida por nuestro obispo y una convivencia. Entonces, quienes puedan asistir a estas celebraciones y a los eventos religiosos que se están preparando, para que nos acompañen. Tenemos también el periódico Buena Noticia. Uno de los artículos centrales habla sobre las peregrinaciones guadalupanas. Entonces, nuestras comunidades en estos días empiezan o inician su peregrinación a nuestro santuario de la Virgen de Guadalupe en la Concordia. Entonces, para saber qué significa, ¿verdad?, qué es una peregrinación, cuál es su importancia, y que tomemos el verdadero sentido y peregrinemos con ello, pues también para que lo puedan leer. Y también, pues recuerden que a la salida se están ofreciendo los boletos del diezmo, que es la manera en que nosotros compartimos de lo que Dios nos da con nuestro trabajo a la iglesia y lo que se ocupa para la evangelización. Por cada 60 pesos que nosotros ayudamos con nuestro diezmo, se nos da un boleto para participar en un sorteo que se realizará el 2 de febrero del 2020. Entonces, quienes puedan, ahí estarán en la entrada las hermanas para que puedan adquirir estos boletos.
Nos encomendamos a la Santísima Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me parece que algunas personas andan descansando en Orizaba y pasaron a misa. Felicidades, porque veo, alcancé a la entrada, vi algunos que andan aquí. Qué bueno que dentro del descanso de su semana larga y dijeron, vamos a Orizaba. Y qué bueno que dijeron, y también somos católicos y nos falta la misa. Bueno, gusto en compartir juntos la Santa Eucaristía. Que Dios bendiga a todos nosotros y tengamos alegría de vivir. La paz esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendeciré al Señor toda la vida y tendré en mi boca su alabanza. Bendeciré al Señor toda la vida y tendré en mi boca su alabanza. ¿Cuál era la dicha? No sé, no tengo idea. Yo también quisiera saber. No, yo menos. Espero que no nos agarre ahorita de...